Nos preguntamos si el Evangelio de Dios sirve solo para esta vida, opción 1, sirve solo para la vida eterna, opción 2, o sirve para esta vida y para la vida eterna. Y bueno, algunos optan por lo primero, que sirve principalmente para esta vida, otras optan por lo segundo, sirve para la vida venidera, porque el Evangelio nos da vida eterna, y otros se inclina, sirve para ambas. ¿Cuál será nuestra experiencia? ¿Qué habremos aprendido de la fe y la vivencia del Evangelio? ¿Sirve para nuestra vida? ¿Sirve para el día a día? ¿Sirve también para que tengamos alguna esperanza después de esta vida? Algo de esto va a hablarnos el texto de 1 Corintios que vamos a trabajar hoy. Les adelanto que 1 Corintios 15 se dedica fuertemente al tema de la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Sí? 1 Corintios son una serie de epístolas congregadas en una carta que nosotros tenemos, allí escrita por los años 50, 60, otra vez fragmentos escritos por esos años, juntados en esta 1 Corintios que tenemos nosotros. Y una de esas partes, ese capítulo 15 completo, está dedicado a la resurrección. Y nosotros vamos a trabajar de los versículos 12 al 20, y los primeros 11 versículos es como que se va a plantear una introducción al tema que nosotros vamos a trabajar. Es como que antes de desarrollar el tema, Pablo, el escritor, va a dejar claro qué es la resurrección y quiénes son testigos o fueron testigos de esa resurrección, ¿sí? Así que va a hablar acerca de la relación entre el Evangelio, o sea, la buena noticia de Dios en Cristo, y esa parte de esa buena noticia es que Dios ha venido en carne en Cristo, ha muerto por los pecados de la humanidad y ha resucitado, que es el tema de este capítulo 15, y que ha ascendido a los cielos. O sea, todo esto es el Evangelio. Y lo que va a hacer Pablo es vincular el Evangelio con la muerte, la sepultura, la resurrección y la aparición de Jesús ante varios testigos. Y va a citar en estos primeros 11 versículos de 1 Corintios 15 a quienes se apareció Jesús. Y va a decir Pablo que finalmente también se le apareció a él. O sea que Pablo habla por lo que otros testigos han visto, pero también por lo que él ha experimentado. ¿Sí? Entonces, de esta manera va a decir, bueno, la resurrección no es una ocurrencia mía, ni una ocurrencia de algún apóstol trasnochado o algún creyente trasnochado, sino que la resurrección es un hecho que muchos vimos, inclusive yo. Y va a desarrollar entonces este pasaje que yo he titulado Consecuencias actuales y futuras de la resurrección de Cristo para las y los creyentes. Otra vez, consecuencias actuales y futuras de la resurrección de Cristo para las y los creyentes. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿En qué afecta la resurrección de Cristo a los creyentes, a las creyentes? Ese es el tema que vamos a trabajar hoy a la luz de 1 Corintios 15. Voy a leer del versículo 12 al 20. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Parece que algunos creyentes en esta iglesia en Corinto no creen en la resurrección de los muertos, pero tal vez sí creen en la resurrección de Cristo. Entonces Pablo se encuentra como con esta contradicción. Es necesario aclarar que no olviden que la filosofía griega piensa en la inmortalidad del alma. Entonces, si el alma es inmortal, la resurrección no existe porque el alma nunca muere. Entonces se ve que esto tal vez es parte de las dificultades que tienen los nuevos convertidos, los creyentes, las creyentes de Corinto, en aceptar el hecho de la resurrección. Por alguna razón no creen en la resurrección, pero sí están dispuestos y abiertos a creer que Cristo sí resucitó. Tal vez creen que, bueno, nosotros no creemos en la resurrección, pero es posible que Dios haya hecho el milagro de resucitar a Cristo. Y con eso no nos metemos, decían los corintios. Entonces, Pablo va a empezar como a plantear cuestiones muy lógicas, muy argumentales. De hecho, esto es un discurso, con lenguaje de discurso, con argumentos, con razones, con razonamientos, ¿sí? Entonces va a decir Pablo, miren, es incoherente pensar que no hay resurrección y que Cristo resucitó. Una de las dos cosas tiene que cambiar. Esto no es coherente. Entonces, vamos a empezar a aclarar las cosas, dice Pablo. Entonces, lo primero que dice es, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó, porque no puede hacer algo que no hay, ¿sí? Entonces, Pablo deja claro, miren, hay resurrección de los muertos, y tanto que hay resurrección de los muertos que Jesucristo ha resucitado porque Dios lo resucitó. Esta va a ser la primera parte del argumento. No se puede pensar que no hay resurrección de los muertos y sí que Cristo resucitó. ¿Sí? Lo coherente es pensar que hay resurrección de los muertos y que por eso, porque hay resurrección de los muertos, Cristo resucitó. Ahora, va a desarrollar algunas consecuencias si Cristo no resucitó. Porque no se olviden que hablamos de que este pasaje nos va a plantear consecuencias para los y las creyentes de que Cristo haya resucitado. Miren lo que pasaría, dice Pablo, si Cristo no resucitó. Versículo 14. La predicación es vana. O sea, lo que estamos haciendo hoy no tiene ningún sentido. Vayan a tomar sol a algún lado, preparen un rico asadito, vayan a hacer tallarines caseros, porque si Cristo no resucitó, mi predicación y este culto que tenemos no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Dice, la predicación es vana, es inconsistente. Vana es, en la palabra que se usa acá, es como sinónimo de agujero, ¿sí? Es hueca. Entonces, si Cristo no resucitó, la predicación es una cosa hueca, ¿tá? No tiene consistencia. Segunda cosa que va a decir Pablo, si Cristo no resucitó, la fe es inútil. Entonces lo que hemos estado haciendo antes, reconocer a Dios como presencia activa en nuestra vida, no tiene sentido. No tiene sentido la fe, no tiene sentido creer en Dios, no tiene sentido pensar que Él actúa en la vida. Lo que hicimos antes de esta predicación, en este culto, tampoco tiene sentido. No solo esta predicación, sino lo que hicimos antes del culto, antes de esta predicación en el culto, tampoco tiene sentido. La fe es inútil, dice el versículo 14, carece de fundamento. ¿Saben lo que es el fundamento? ¿No? Lo que sostiene. En una casa, en un edificio, las fundaciones son lo que sostienen todo el edificio. Bueno, si Cristo no resucitó, la fe no tiene fundamento, se cae.
se desploma. ¿Sí? Tercera cosa que va a decir Pablo en el versículo 15, si Cristo no resucitó, los creyentes que creemos en la resurrección somos mentirosos. Es lógico. Porque hablamos y nuestro mensaje tiene un condimento muy importante y se asienta en la resurrección. Entonces, si Cristo no resucitó, somos mentirosos quienes hablamos de que Dios resucitó a Cristo entre los muertos. ¿Sí? Somos falsos testigos. Estamos testificando, ¿sí? Mentiras, cosa que ustedes saben que en un juicio es algo gravísimo. El testigo jura decir la verdad. Bueno, usando esta metáfora de lo jurídico, Pablo habla de que somos falsos testigos, testigos que mienten. Así que estas son como las primeras tres consecuencias del planteo de Pablo de si Cristo no resucitó. Pero ¿saben qué? Es como que Pablo ahora va a repetir nuevamente el argumento otra vez con otras tres consecuencias. Es como que ha desarrollado un primer bloque diciendo, si Cristo no resucitó, las consecuencias son estas, y nombra las tres consecuencias, y otra vez va a plantear el mismo esquema y va a decir, si los muertos no resucitan, versículo 16, tampoco Cristo resucitó, lógica pura. Versículo 16. Si Cristo no resucitó, porque los muertos no resucitan, versículo 17, va a decir ahora, no solo que la fe es inútil y carece de fundamento, sino que es una ilusión. Fíjense, no es una realidad. Ya dijo que la fe se caía, que la fe no tenía fundamento, que la fe era inútil. Ahora dice que es una ilusión. O sea, como que ustedes viven de sueños. Si Cristo no resucitó, la fe es un sueño. Es algo que está en la ilusión, en lo ilusorio, no en la realidad. Si Cristo no resucitó, la fe es una ilusión. La segunda consecuencia, las creyentes y los creyentes vivos todavía están en sus pecados porque sus pecados no fueron perdonados. Si Cristo no resucitó, tampoco tiene poder para perdonar los pecados. Otra consecuencia, esta es la quinta, ¿sí? O sea, no hay perdón de pecados si Cristo no resucitó y venció la muerte. No hay poder para perdonar pecados si uno no vence la muerte. Entonces, si Cristo no resucitó, los creyentes no han sido perdonados. Siguen viviendo en sus pecados. Y la sexta consecuencia y última, los creyentes que murieron, no los que viven, están perdidos. Porque nunca se encontraron con el Cristo resucitado, porque Cristo no resucitó, y nunca el Cristo resucitado les perdonó los pecados, porque Cristo nunca resucitó. Miren las consecuencias, ¿no? Lo voy a enumerar nuevamente. La predicación es vana. La fe carece de fundamento. Las y los creyentes son mentirosos. La fe es una ilusión. Las y los creyentes vivos están todavía en sus pecados, no han sido perdonados. Las y los creyentes muertos están perdidos porque no han sido perdonados. ¡Wow! ¿Nos perdemos un poquitito en la vivencia cristiana si Cristo no resucitó? Parece que mucho. Parece que mucho y consistente, mucho y potente, mucho y fundamental, diría Pablo. ¿Sí? Y luego de este discurso y de este argumento tan bien estructurado por el apóstol, que ha sido sencillo para que nosotros lo entendamos, ¿sí? Empezó diciendo, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, 6 consecuencias. Clarito, muy simple. Ahora, la propuesta final de Pablo, para tratar de convencer a sus hermanas, a sus hermanos corintios, es
Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Entonces, porque Cristo resucitó, las cristianas y los cristianos tienen esperanza y dicha en esta vida, ¿no? Y acá hay algo positivo de la resurrección. Hemos dicho todo lo que nos quita la resurrección si Cristo no resucitó. Ahora Pablo va a decir lo que nos da la resurrección porque Cristo sí resucitó. Nos da esperanza y dicha en esta vida. Y esto de la esperanza lo va a explicar en el versículo que sigue, en el versículo 20. Porque, ¿qué va a decir Pablo? Porque Cristo sí resucitó, las creyentes y los creyentes tienen esperanza de resucitar también. Y esto trae esperanza. ¿Por qué? Porque esto está diciendo encubiertamente, la muerte no tiene la última palabra. Esto está diciendo, hay vida después de que esta vida terrena termina con la muerte. ¿Sí? Hay algo más allá de esta vida. Y esto llena de esperanza. Entonces el hecho que Cristo haya resucitado abre la posibilidad a que los creyentes, las creyentes también resuciten. Y eso trae esperanza. Y la otra cosa, trae dicha, trae alegría a la vida. Es cierto que la vida es alegría y que algo que uno pretende de la vida es felicidad, gozo, alegría, buenas experiencias. Bueno, saber que hay vida después de esta vida terrena nos da esperanza, pero además nos da alegría. Sabemos que esa alegría tiene que ver con el estar con Dios de otra manera, no desde esta vida terrenal, sino desde otra manera, viviendo esa vida eterna, ¿sí? Así que diría para concluir lo que desarrolla este pasaje que la esperanza que viene por la resurrección de Cristo afecta el pasado de los creyentes, de las creyentes, porque los muertos en Cristo no están perdidos y sin salvación, sino que son salvos. Afecta el pasado. Pero la resurrección y la esperanza que viene por la resurrección de Cristo afecta también el presente de los creyentes, de las creyentes. Afecta el pasado, afecta el presente. ¿Por qué? Porque la predicación, porque la experiencia de fe, porque el perdón de pecados es real en la vida actual de nosotros. La predicación, la fe y el perdón de pecados tiene sentido en nuestro presente. Así que la esperanza que viene por la resurrección tiene consecuencias en nuestro presente también. Y también afecta el futuro de las y los creyentes. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar. Qué lindo pensar, y me gusta este pasaje y esta síntesis, que la esperanza que viene por la resurrección de Cristo afecta el pasado de los creyentes, afecta el presente de los y las creyentes, y afecta el futuro de las creyentes. Importante la resurrección, ¿no? No es un dato menor. Es algo fundamental dentro de la fe cristiana. Me pregunto ahora con ustedes cómo puede aterrizar este pasaje en nuestra vida habitual. Y pensé en varias instancias, ¿sí? Como persona. Me pregunto, ¿vivimos la experiencia del perdón de pecados? ¿Sentimos que Dios nos ha perdonado aquello que hemos hecho en contra de Él y en contra de otras personas también, y en contra del ambiente y en contra de la sociedad? ¿Hemos tenido esta experiencia de encuentro con Dios en donde hemos sentido la paz que viene por el perdón de nuestros pecados? Es una pregunta que el texto nos plantea, porque esto es algo que
habilita la resurrección. Hay perdón de pecados por la resurrección de Cristo. ¿Pudimos vivir esa experiencia? ¿Siento la salvación de Dios en mi vida? ¿Me conecto con ese Dios de la salvación? ¿Me conecto saludablemente con esta salvación que tengo? ¿Experimento esta gracia, este regalo de Dios a través del perdón de pecados y la salvación? Bueno, esto es algo básico que nos pregunta este texto a la luz de lo que la resurrección nos posibilita, ¿sí? A nivel personal. ¿Cómo se logra la salvación? ¿Cómo se accede a la salvación? ¿Cómo es que uno le pide perdón a Dios por los pecados? Bueno, es en un encuentro, así como uno habla con otra persona y cuando reconoce que hizo algo mal, le dice, che, disculpa, se me salió la cadena. Ya. Le erré. Tengo que reconocer que hice mal las cosas. Me salieron así. Eso mismo hace uno con Dios. ¿Sabes qué? Mi vida no la he resuelto bien. Y tengo varias cosas que han quedado allí y son cosas que me entristecen porque también han entristecido a los demás y que me dañan porque también han hecho daño a los demás. Esto es pedir el perdón de pecados a Dios. Confesar, hemos hecho cosas mal y recibir de Dios la gracia del perdón, la gracia de la nueva oportunidad. Está bien, entiendo, Wilfredo. Veo lo que te pasó, puedo entender. Te doy otra nueva oportunidad. Te perdono y te doy otra nueva oportunidad. Esta es una de las consecuencias de la resurrección en la vida. Como iglesia, nos preguntamos ahora, la fe, esta fe que compartimos en este culto y de la cual hemos dado muestras antes de esta predicación, en el momento de alabanza, en el momento del testimonio, en el momento de oración, en el momento de meditación. Esta fe que vivimos, ¿tiene sentido y consistencia para nosotros? ¿O es una fe inútil, hueca, vana, inconsistente? Esto nos pregunta también este pasaje. La resurrección es la intención de Dios de proveernos una fe fuerte, firme, convencida, una fe arraigada, una fe con fortaleza. Y así es como quiere Dios que vivamos la fe, arraigados en Él. Segunda pregunta que nos tenemos que hacer como iglesia. ¿La predicación tiene sentido para nosotros o no? La predicación es una manera de acercarse a Dios, una manera de conocer los planes que Dios tiene para nuestra vida, el deseo de Dios para la vida humana, para la vida del ambiente, para la vida de la sociedad, del mundo. La predicación es esta consecuencia de la resurrección que nos llama a la fe, que nos convoca a la fe, que nos invita generosamente de parte de Dios a la fe. Espero que sí. Espero que este sea el fundamento de mi predicación y de todas las predicaciones de nuestra iglesia, que la resurrección pueda ser un llamado a un sentido y a una consistencia en la predicación. Finalmente, como sociedad argentina, me quiero preguntar con ustedes, ¿cuál piensan que es el centro de interés de nuestra sociedad argentina? ¿Está puesto en la resurrección de Cristo de entre los muertos? La sociedad argentina es una sociedad que vez tras vez se pregunta sobre la resurrección de los muertos. Yo creo que por allá, por Pascua, sí. Algún domingo de resurrección, alguna gente piensa en la resurrección. Hasta tal vez nosotros, los y las creyentes, pensamos en la resurrección el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. Pero de hecho es parte de una fecha de nuestro calendario social, ¿sí? Como argentinos. Pienso que lamentablemente más que en la resurrección de los muertos y en la consecuencia de la resurrección de los muertos, nuestro centro de interés como argentinas está concentrado y más en estos últimos tiempos
en el materialismo individualista, en esto de todo lo que tengo que tener yo para ser y para hacer. Hay una gran preocupación por este materialismo individualista. Hay una gran preocupación por el desarrollo de este capitalismo que parece comerse el mundo en este momento, ¿sí? Un capitalismo insensible, un capitalismo sin límites. Y creo que eso es parte de una gran preocupación que existe en nuestra Argentina de hoy y en el mundo de hoy, en esta onda política y económica que estamos viviendo en el mundo, ¿sí? Creo que ese es un fuerte interés que tiene nuestra sociedad argentina y no lo es la resurrección de Jesús entre los muertos. Y también hay una gran preocupación por el consumo egoísta de quienes tienen o quienes tenemos respecto de aquellos que no tienen o quienes no tenemos. Y creo que finalmente nuestra sociedad argentina no es una sociedad impactada por el Evangelio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. No lo es. Profundamente no lo es. Sino nuestras actitudes y nuestras conductas sociales y nuestra experiencia de vida como cultura argentina sería diferente. Y este texto llama a nuestra sociedad argentina a considerar la resurrección de los muertos como una posibilidad de una vida diferente, mejor para nuestra sociedad. Me pregunto también qué implica en términos de esperanza de vida social la resurrección de los muertos. Y es cierto que la esperanza de vida se ha extendido en nuestra Argentina y en el mundo por la medicina, ¿sí? Cuando uno mira los tiempos de Jesús, la esperanza de vida en la Palestina del siglo I era 30, 40 años. Nosotros hoy tenemos una esperanza de vida 2000 años después, una esperanza de vida mucho más amplia, por la medicina, obviamente, por los medicamentos. Pero cuando un país recorta los medicamentos de aquellos que tienen puesta su esperanza en los medicamentos, hablamos de jubilados y gente postergada, ¿qué esperanza? Y nos tenemos que preguntar, como sociedad también, ¿cuál es la esperanza de vida que tenemos para esta vida y para la futura? ¿Qué esperanza de vida tienen nuestros jubilados para la vida venidera? Para la vida que habilita la resurrección de Jesucristo para nuestra sociedad. Esto es una posibilidad. No reduzcamos el planteo de la vida a esta vida. Nuestros jubilados, nuestras jubiladas también tienen que saber que hay una esperanza de vida luego de esta vida. No para aplacar esta vida, no, para nada, para dignificar esta vida, pero para darnos esperanza y dicha por otra vida posible, por una vida posible que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos hace posible. Y creo que este mensaje de la otra vida, de la esperanza y la dicha por la otra vida, también es un mensaje que nuestra sociedad argentina debe escuchar en estos momentos en que estamos viviendo. ¿Quiere el Señor usarte a vos, usarme a mí, usar a nuestra iglesia, usar a nuestra comunidad para ser agentes que promocionen esta vida y esta dicha que proviene por la resurrección de los muertos de Jesucristo? Amén.